Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, como ya ustedes vieron en el título del video, voy a estar hablando de los antagonistas de las historias y lo importante que es aprender a armar un buen antagonista. Resulta que el antagonista es de lo más importante cuando hablamos de un relato, de una novela, y esos son de los videos que yo más disfruto hacer, porque aparte de poderles contar un poco de lo que yo he aprendido, de lo que investigo sobre el tema, aprendo y así también voy delineando de alguna manera mis propios personajes. Al igual que pasa con el protagonista, el antagonista debe tener una serie de características que de pronto se han ceñido, digamos, a través de la historia de una manera un poco limitada, siento yo, ¿no? Y la idea de este video es mostrarles un poco que el antagonista no siempre se puede crear o se debe más bien crear desde ciertas condiciones, sino que muchas veces el antagonista nos puede sorprender también con la construcción de su personalidad desde la parte interna, ¿no? Del personaje y cómo podemos hacer que este sea irresistible para el lector, que sean personajes de esos que son atrapantes, que uno recuerda, ¿cierto? Yo voy a hablar puntualmente de algunos de los antagonistas que yo recuerdo en este video, durante el videito. Bueno, haciendo un paréntesis, los invito a que se suscriban al canal, a que me apoyen a través de la suscripción que realizan. Aquí abajito les queda el botoncito también para que lo activen y semana a semana les llegue la notificación de mis nuevos videos y me ayuden a compartir este contenido literario con otras personas a las cuales les pueda interesar el contenido y les pueda servir. Por ejemplo, ahorita que estamos en época escolar, muchos de los chicos tienen que hacer trabajos sobre personajes, sobre literatura, sobre construcción de textos y estos videos les pueden servir muchísimo. Aquí tengo una gran variedad de videos que hablan sobre todo este mundo hermoso de las letras, como lo he llamado, y espero que ustedes también me ayuden a compartir y me dejen su like ahí, ¿no? Aparte les cuento que ya está disponible mi primer taller de poesía en una plataforma educativa muy conocida que se llama Udemy. Entonces les voy a dejar también el enlace acá abajito para que si quieren echarle un ojito, mirar qué es lo que les propongo ahí. Es un taller de poesía profundo, con acompañamiento también si ustedes lo desean de mi parte, para aquellos que quieren aprender a escribir poesía, mejorar, para su ejercicio propio como escritores, y también si lo quieren hacer a nivel educativo también lo pueden hacer de esta manera, pero primero hay que aprender para poder enseñar, ¿no? Entonces bueno, ya viendo ese paréntesis ahí, entonces ahora sí a lo que vinimos, ¿no? Bueno, no sé si alcance en este video a contarles sobre todos los tipos de antagonistas y si no pues hago un segundo videito, pero voy a empezar con un tipo de antagonista que está en el opuesto frente a lo que conocemos, digamos, a nivel histórico, que es el antagonista que se ha llamado moral. Listo, con este antagonista podemos ver diversos formatos, por decirlo de alguna manera, en que podemos trabajar el antagonista en las historias. No solamente me estoy refiriendo a novela, porque ustedes de pronto los que ya conocen mi trayectoria saben que yo tengo una novela corta de 80 páginas, pero también he escrito relato y también funciona para relato, ¿cierto? En el tema del relato de pronto los personajes se reducen, ¿no? Son más poquitos. En la novela podemos ahondar mucho más en el personaje, pero también desde el relato podemos construir personajes muy profundos que dejen esa huella. Y yo les cuento, por ejemplo, hay un libro del señor Paulo Coelho que se llama El vencedor está solo, que me encanta y realmente este personaje aparece desde el inicio prácticamente de la historia, pero se podría decir que es un antagonista, ¿no? No he mirado puntualmente cómo lo podría clasificar dentro de lo que les voy a contar, pero es un personaje que se llama Igor y pues aparentemente cuando aparece no parece el típico antagonista y luego uno se va dando cuenta de cómo va tomando forma el personaje, pero es un personaje que de la historia, si yo les cuento de qué trata el libro, ustedes me preguntan, bueno, cuéntame un poco de qué trata, yo les voy a contar la historia, pero hay cosas que me marcaron más, digamos, más profundamente y por lo menos Igor es uno de esos personajes que yo no puedo evitar, sí, es un antagonista. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué en mi caso esos personajes antagonistas han quedado, por ejemplo, al igual que pasa con los protagonistas, ¿no? Pero como el video se llama ¿Cómo crear antagonistas irresistibles? Entonces vamos a centrarnos en estos personajes tan interesantes. Bueno, y en primera instancia podemos presentar al antagonista moral
como ese antihéroe, ¿no? Realmente, ¿de qué trata el antagónico en una historia? Si ustedes ya, muchos de ustedes lo saben, pero para los que no, resulta que el antagonista es aquel que va en oposición al protagonista, ¿no? Puede que en una historia haya un protagonista, generalmente pueden haber más, pero siempre hay un personaje que es el considerado protagonista y tiene unos objetivos, al igual que nosotros en la vida real, por decirlo de alguna manera. Y el antagonista generalmente va a ir en oposición a ese camino del protagonista. No siempre es el malo, ¿cierto? Que va a hacerle la vida imposible, y eso es la idea de los videos que les voy a contar un poco más para que ahondemos más a profundidad en este tema, sino que también puede ser el antihéroe que tiene una serie de características muy distinguibles y que generalmente van muy en oposición a las características del protagonista. Bueno, aquí voy a hablar del primero, que es, por ejemplo, el personaje que se considera a nivel de características una buena persona, ¿cierto? Tiene ciertas condiciones que el escritor le ha brindado que permiten que el lector lo vea como una buena persona, ¿no? En este caso como personaje, pero resulta que posiblemente se encuentra en el lugar equivocado, ¿no? Como muchas veces de pronto nos ha sucedido a nosotros mismos en la vida real. Entonces resulta que en ese lugar equivocado va a entrar en oposición directa al protagonista de la historia. Entonces, les cuento, hay una historia, una película colombiana de un director colombiano que se llama Rodrigo Triana, que me gusta mucho, que se llama Como el gato y el ratón, en donde dos familias se enfrentan a muerte, por decirlo así, ¿cierto? Aunque no es la batalla épica, ¿sí? De alguna manera tradicional, sí se empiezan a desarrollar una serie de elementos dentro de la narración que permiten que algunos personajes puedan ser vistos como antagonistas o como protagonistas, dependiendo del ojo que los esté observando, ¿no? Porque eso depende también del ojo lector. Pero en este caso, en esta película, no les voy a hacer spoiler para que la vean, les cuento solo un poquito. Resulta que son personas aparentemente del común, de un barrio humilde de la ciudad de Bogotá, y de una cosita muy pequeñita se empiezan a delegar una serie de conflictos que empiezan a entrar en conflicto con otros personajes. Entonces, automáticamente, si tú tienes un protagonista en la historia y ves que otro entra en conflicto, se va a convertir en el antagonista. Ahí es cuando decimos entonces que una persona que aparentemente tiene ciertas cualidades, este personaje, está en el lugar equivocado. Entonces vamos a ver personajes que van a verse como antagonistas en la historia y posiblemente nosotros los podamos percibir de esa manera porque están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero aún así no son el típico antagonista que conocemos, malvado, perverso, ¿no? En donde se nota la maldad, que es como el clásico, ¿no? Sino la idea es abordar desde el personaje común el antagonismo, ¿no? Y en esta película se ve muy claramente. Podemos decir que con ese antagonista moral, en primera instancia, notamos una intención no maligna, si se puede decir, por parte del antagonista. Entonces, son de alguna manera personajes que entran en conflicto con otros porque fueron puestos ahí en la historia en ese momento. Entonces, por ejemplo, el amigo que es muy buen amigo del otro, pero aparece, por ejemplo, no sé, una mujer en la mitad y resulta que esa es la mujer del mejor amigo y entonces él va a entrar en un conflicto a nivel emocional, ¿cierto? Y otro tipo de conflicto también se puede decir a nivel moral cuando se enamore, por ejemplo, de la mujer de su amigo. En ese caso automáticamente entraría en antagonismo con el protagonista que está posiblemente luchando por el amor de la misma chica y entonces entran en conflicto, por decirlo así. No hay una película, no recuerdo el nombre, que es como tipo comedia estadounidense en donde dos chicos conocen a la misma chica y empiezan a, digamos, discutir al principio por esto y luego empiezan a ponerse retos, una serie de retos entre ellos y terminan en un montón de conflictos. Entonces ahí uno puede ver el antagonismo, ¿no? Cada uno podría coger partido. Este es el protagonista y entonces el que va en opuesto a él es el antagonista, ¿no? Es muy común ver este tipo de antagonistas en las historias y la idea es que también nosotros cuando vayamos a escribir una historia podamos aplicarlo y podamos ver que desde el común, digamos, desde un personaje común podemos crear un perfecto antagonista y puede ser un antagonista que sea muy atractivo para el lector también. Bueno, y el segundo caso, por decirlo de alguna manera, de antagonista moral que les voy a tocar acá, es el antagonista que es un personaje muy rico, digámoslo así, en personalidad,
se le brinda por parte del escritor una serie de elementos que lo hacen una persona que tiene unas características muy puntuales, muy claras, ¿no? Generalmente son protagonistas que tienen una causa muy grande por la cual se mueven, ¿sí? Y yo voy a poner un ejemplo acá, la novela negra, por ejemplo, que son novelas de detectives, novela policíaca, tiende a tener este tipo de antagonistas. Si el protagonista para el escritor es, por ejemplo, una persona, no sé, cuando hablamos de una novela, por ejemplo, como Scorpio City de Mario Mendoza, en donde Leonardo Sinisterra es el detective que va en búsqueda de este asesino que está pues matando a una serie de personas en la ciudad, y pues él está buscando pistas, y es lo que suele suceder en este tipo de novelas negras, en donde siempre hay un claro antagonismo entre dos personajes. Puede ser que el protagonista para muchos de nosotros sea el asesino, no ese que no se ve, que se oculta, que todo el tiempo está en pro de hacer algo y se está moviendo y es el que mueve la historia, ¿no? Sucede algo y entonces llega el detective, ¿no? Generalmente la primera escena entonces es una escena en donde sucede un crimen, ¿sí? Y llega entonces el detective. Él podría ser el protagonista, pero también podría ser claramente el antagonista, porque lo que está haciendo es ir en contra de ese otro personaje. Entonces todo depende de la visión desde donde lo estemos viendo. En este caso, por ejemplo, con el detective clásico, son personas que tienen una causa que consideran justa y que puede que esas causas justas para el personaje los lleven a hacer cosas de pronto que generen caos o incluso pasarse hacia el otro lado, ¿no? Hay una línea muy delgada entre cuando tú consideras que tienes el poder de alguna forma para hacer justicia. Y eso es lo que se ve mucho en la novela negra, en la novela policíaca, que este antagonista siente que puede y debe hacer justicia porque tiene una causa noble o una causa justa para sí mismo, que la justifica y que a partir de eso puede terminar generando caos, puede generar conflicto y por supuesto que va a ir en contra, ¿no? En contraposición, que de eso se trata el antagonismo en sí en la historia. Son dos personajes, uno que va a ser el personaje principal o protagonista y el antagonista que es el que va a ir en contraposición al objetivo del personaje inicial o principal. En ese tipo de personaje de antagonista moral se puede dar mucho el personaje que tiende a irse hacia el fanatismo, ¿no? Sin la intención como tal de dañar, el personaje está convencido de que está haciendo lo mejor y que debe escoger entre dos posturas, ¿cierto? Y va a ir en contra del protagonista generalmente o de los objetivos del protagonista. Entonces es ahí donde su sistema de creencias demasiado fortalecido va a entrar en contraposición al protagonista en sí y a los objetivos que se ha propuesto. El último de este video de los antagonistas morales es el antagonista o este personaje que de una u otra manera también tiene características de una buena persona, si se puede decir de esta forma, pero que ha tenido o ha sido puesto en una situación muy complicada en la cual tiene que elegir, ¿no? Por ejemplo, tiene que robar un banco porque debe salvar la vida de un familiar o para pagar el secuestro del familiar. Entonces, automáticamente este antagonista entra de alguna manera en contraposición con el personaje que está generando esta situación y va a buscar la manera de solucionarlo y muchas veces va a tener que entrar en conflicto con su propio sistema de creencias, ¿no? Eso depende mucho también del escritor y cómo éste lo visualice, ¿cierto? A la hora de construir el antagonista, ¿no? Yo lo digo porque en este caso este antagonista va a tener que pasar por muchos obstáculos y posiblemente incluso por su propio sistema de creencias para lograr el objetivo y va a ir en contraposición del protagonista. Por ejemplo, si hay un detective siendo novela negra, por ejemplo, que lo quiere atrapar porque está robando, pero resulta que él tiene una justa causa y fue puesto en una situación demasiado compleja en la cual va a tener que decidir entre esos dos caminos y decidió que la única manera de poder solucionar ese problema era pues decidirse por ese punto, por esa opción y no por la otra, va a entrar en conflicto durante toda la historia y esto va a hacer que estos dos personajes entren automáticamente en este proceso del protagonista versus el antagonista. Pero puede que el antagonista sea un ser humano que tenga cualidades o virtudes que consideremos positivas, por ejemplo, ¿no? Que no sea el típico malo, como yo les decía ahora, perverso, que entra, roba, daña, etcétera, sino que tiene una justa causa tanto para el escritor como para el lector. Por eso digo que eso está
digamos de alguna manera habría que entrar a analizar como escritores qué tipo de moral le queremos entregar al personaje y qué va a tener que pasar, ¿no? Para poder conseguir el objetivo y si de esta manera lo podemos considerar el protagonista o el antagonista de la historia. Y bueno, esto fue por ahora el primer videito que voy a hacer sobre el tema. Esta construcción de personajes es muy interesante porque salen muchas vertientes del mismo río, de esta misma caudal, digamos casi infinita, ¿no? De lo que podemos construir con los personajes, porque muchos se parecen a nosotros mismos. Entonces imagínense cuántos tipos de personajes podríamos crear para una historia, ¿no? Cuántos matices, cuántos colores, cuántas cosas se les podrían dar a los personajes. Entonces la idea es, voy a realizar un video más, si es necesario otro videito, donde les voy a seguir explicando un poco más de cómo construir antagonistas que sean llamativos para el lector y obviamente para nosotros como escritores, porque cuando tú estás escribiendo, de una u otra manera te conectas con los personajes. Si el personaje no te conecta, no te convence, pues simplemente vas a dejar de lado el personaje o dentro de la historia, o finalmente va a desaparecer del todo, ¿no? Va a tener de pronto un papel muy secundario y eso lo va a sentir el lector. Si tú al antagonista no le das la fuerza suficiente, por ejemplo, porque consideras que el protagonista es más importante, entonces le das mayor fuerza al protagonista de la historia, pues va a haber como cierto desequilibrio, ¿no? Y es importante, yo creo que para un cuento o una novela, en este caso si hablamos de prosa, de narrativa, escribirlo con esa armonía entre los personajes, ¿no? Que si el protagonista va a tener unas cualidades muy específicas, el antagonista, el que va en contra, sea perverso o no, sea clásico o un poco más salido de la línea clásica, también tenga la misma fuerza. Como siempre les digo, por favor déjenme en sus comentarios qué piensan de estos videos, qué hace falta por abordar, aunque yo sé que falta mucho, ¿sí? Cómo construyen ustedes sus personajes antagonistas, por ejemplo, para que yo también lo pueda, si ustedes lo permiten, claro, lo pueda compartir con la comunidad y compartirlo a través de los comentarios, ¿no? Es importante que entre todos nos retroalimentemos para poder construir personajes con mayor fuerza y que sean más atractivos, tanto para nosotros cuando estamos escribiendo como para cuando incluso seamos lectores, ¿no? También de nuestras propias historias. Les recuerdo la importancia de suscribirse al canal. Muchas gracias a todas aquellas personas que me han apoyado, que están suscritos ya al canal. Si tú no estás suscrito, porfa, suscríbete aquí abajito y toca ahí la campanita para que semana a semana te llegue cada uno de los videos que estoy dejando con contenido, como ustedes ya saben, ¿no? Sobre escritura, lectura y literatura en general, como siempre les digo. Y muchas gracias por el apoyo. Déjenme el like ahí si les gustó el video o en los videos que les guste, que van a encontrar una serie de videos de diferente índole, ¿no? Una gran variedad de videos que con mucho gusto los estoy dejando en el canal para compartirlos con ustedes y para ayudarlos ojalá en su ejercicio de escritor, ¿no? Y también como invitándolos a que compartamos el conocimiento, ¿no? Aparte de compartir mis videitos, que me colaboren en esa parte, también compartan lo que saben con otros. Es súper importante, muchas veces tenemos información sobre cosas que no compartimos, ¿no? Y yo creo que el conocimiento está precisamente para eso, para que lo podamos compartir con otros, para que vaya pasando de uno al otro y entre todos nos retroalimentemos y podamos hacer un mejor ejercicio escritor y por qué no lograr con esto que la gente lea más, que a la gente le gusten más las historias, que la gente se conecte más con la lectura, porque yo sé que muchos de nosotros queremos eso, ¿no? Que dentro de los objetivos es que la gente lea más, que escriban más, que se conecten más con esas historias y que no se pierda esto. Mil gracias por su tiempo nuevamente y pues como siempre les digo, recuerden que somos nosotros los únicos hacedores de nuestra propia historia. Entonces escriban la mejor historia que puedan, hagan lo mejor con todo el corazón y les aseguro que se van a sentir satisfechos cada día de su vida. Que tengan una hermosa, linda, maravillosa, productiva y bendecida semana y nos vemos en el siguiente videito. Chao.